Esa es mía suegra. De ahora en adelante compre su propia comida. Las palabras de Raquel cayeron sobre mí como agua helada en medio de la madrugada bogotana. Eran las 3 de la mañana de un domingo. Acababa de regresar después de 24 horas continuas en el Hospital San Ignacio. 24 horas sosteniendo manos temblorosas, limpiando heridas que no eran mías, presenciando la muerte de un niño de 7 años y de una abuela de 82. Mis pies ardían dentro de esos zapatos blancos de enfermera que alguna vez fueron nuevos hace ya 5 años. Mi espalda era un nudo de dolor que ningún analgésico podía deshacer. Mis manos olían a betadín y a ese tipo de cansancio que se mete en los huesos cuando ya llevas 37 años salvando vidas. Tengo 65 años, soy enfermera de emergencias, y pensé que lo más duro de mi vida ya había pasado. Me equivoqué. Cuando abrí la puerta de mi cocina, la que limpié 1000 veces, donde cociné cada cumpleaños de Vicente, donde lloré la muerte de mi esposo Ricardo hace 20 años, vi algo que no tenía sentido. Un refrigerador nuevo, brillante, plateado Samsung justo al lado del mío. Me quedé paralizada en la entrada, mi bolso de enfermera colgando pesadamente de mi hombro, tratando de procesar la imagen. Habían comprado un refrigerador, sin decirme. ¿Para qué el nuestro funcionaba perfectamente? Lo había comprado apenas 3 años atrás con mi aguinaldo de Navidad. Entonces escuché su voz. Esa es mía. Raquel, mi nuera, salió del pasillo con esa cara que ya conocía demasiado bien, esa mezcla de desdén y aburrimiento, como si yo fuera una mosca molesta en su espacio. Llevaba puesto un camisón de seda, rosa seda, en mi casa, donde yo usaba camisetas viejas del hospital y tenía el cabello perfectamente ondulado cayendo sobre sus hombros. Sus uñas estaban recién pintadas de rojo brillante. Me preguntaba vagamente cuándo había tenido tiempo para ir al salón, cuánto había gastado, con qué dinero. ¿Cómo dices? Mi voz sonó rasposa. Llevaba horas sin hablar con nadie fuera del hospital, solo dando órdenes médicas con esa eficiencia automática que desarrollas después de décadas en emergencias. El refrigerador es mío. Se cruzó de brazos apoyándose en el marco de la puerta con una casualidad estudiada. A partir de ahora, compre su propia comida, Carla. No me dijo suegra, no me dijo doña Carla. Me llamó por mi nombre como si fuéramos compañeras de apartamento, como si esta no fuera mi casa. La casa que compré yo sola en el año 2003, cuando el barrio Kennedy todavía estaba desarrollándose y nadie quería vivir aquí. La casa por la que pagué durante 15 años trabajando turnos triples, limpiando pisos de hospital a las 3 de la mañana, vendiendo empanadas los fines de semana cuando el dinero no alcanzaba. Con manos temblorosas, no de miedo, sino de puro agotamiento, abrí mi refrigerador. El viejo, el mío. El aire se me escapó del pecho. Todo. Absolutamente todo lo que yo había comprado 3 días antes tenía etiquetas adhesivas amarillas con su nombre, escrito en marcador negro grueso, Raquel. El queso campesino que compraba en la tienda de don Alfonso. Las arepas que hacía la señora del mercado de Corabastos. La leche entera. El chocolate Corona para mi bebida caliente de las mañanas. Los aguacates que había seleccionado uno por uno, apretándolos suavemente para asegurarme de que estuvieran en su punto. Los tomates, las cebollas, el pollo, la carne molida, los frijoles en su recipiente de plástico, hasta la mantequilla,
Cada artículo, cada maldito artículo que yo había pagado con mi salario de enfermera tenía su nombre. ¿Qué es esto? Susurré mi voz apenas audible sobre el zumbido del refrigerador. Lo que le dije. Raquel se encogió de hombros con una indiferencia ensayada. Esta es mi comida. Usted compre la suya. No es justo que yo tenga que compartir lo que compro con mi dinero. Su dinero. Raquel no trabajaba. No había trabajado un solo día desde que se casó con mi hijo hace 18 meses. Vicente era quien supuestamente traía el dinero, aunque últimamente ese dinero parecía salir de mis propios ahorros cada vez que me pedían prestado para la gasolina, para el mercado, para una emergencia que nunca se especificaba del todo. Vicente. Intenté llamar a mi hijo, pero mi voz se quebró a mitad de su nombre. Él ya estaba ahí en la puerta de su cuarto, el cuarto que había sido suyo desde los 8 años, el que pinté de azul cielo, porque era su color favorito cuando tenía fiebre y asma crónica, y pasaba días enteros en cama mirándome con esos ojos que ya no reconocía. Los mismos ojos que me miraban con amor incondicional cuando era niño, cuando despertaba en medio de la noche sin poder respirar, y yo corría con su nebulizador cuando lloraba, porque los otros niños se burlaban de su inhalador cuando me abrazaba después de cada crisis asmática y susurraba «Gracias, mami» contra mi cuello. Ahora solo había incomodidad en esos ojos, culpa, tal vez, pero sobre todo evasión. «Mamá, no hagas drama». Las palabras salieron sin que me mirara directamente, sus ojos fijos en algún punto sobre mi hombro izquierdo. Drama. La palabra me salió más alta de lo que pretendía. Vicente, hay etiquetas con el nombre de tu esposa en la comida que yo compré. Raquel tiene razón. Se rascó la nuca ese gesto que siempre hacía cuando estaba incómodo. Cada quien debe comprar lo suyo, es más organizado así, más claro. Sentí que el piso se movía bajo mis pies, ese mareo que conocía bien de tantas horas de pie en el hospital, pero esto era diferente. Esto no era cansancio físico, esto era algo mucho más profundo rompiéndose dentro de mí. Pero yo compré esto. Mi voz se volvió pequeña y me odié por eso. Yo pagué el mercado de esta semana, como he pagado el mercado cada semana durante los últimos 18 meses que ustedes viven aquí. Y por eso tiene tu nombre. No, dijo Raquel señalando las etiquetas amarillas con un movimiento casual de su mano perfectamente manicurada. Ahora todos sabemos qué es de quién, más fácil, más justo. Justo. Quise gritar. Quise arrancar cada etiqueta amarilla y tirarlas a su cara. Quise preguntarles si sabían cuántas veces había trabajado turnos dobles para pagar el tratamiento de asma de Vicente cuando era niño. Si recordaban los 280 millones de pesos que costó su operación de emergencia cuando tenía 11 años y casi muere de una crisis respiratoria severa. Si tenían idea de que vendí mi carro, un Renault 4 que amaba, y mi anillo de compromiso para pagar ese hospital, pero estaba tan cansada, tan terriblemente, profundamente cansada. Solo asentí. Me fui a mi cuarto con las piernas temblando, cerré la puerta y por primera vez en años me permití sentir el peso completo de lo que acababa de pasar. Vivían en mi casa. En la casa que compré yo sola, con mi salario de enfermera, después de que Ricardo muriera y me dejara sin nada más que deudas de su negocio fallido, de repuestos de autos y un hijo de 13 años con asma crónica. Trabajé turnos dobles, turnos triples.
Limpié pisos del hospital a las 3 de la mañana para ganar un extra. Me salté comidas no por elección, sino porque no había suficiente dinero para que Vicente tuviera sus medicamentos, el salbutamol, el budesonida, las consultas mensuales con el neumólogo en la clínica Shayo. Y ahora me estaban cobrando por comer en mi propia cocina. Me quité los zapatos, mis pies estaban hinchados rojos con ampollas nuevas en ambos talones. Ni siquiera recordaba cuándo me habían salido. En algún momento entre las 3 de la tarde de ayer y las 3 de la mañana de hoy, entre el paciente con herida de bala en el pecho y la señora de 70 años con infarto. Escuché risas en la sala. Raquel y Vicente estaban viendo televisión, el sonido familiar de algún programa de variedades colombiano. Escuché el microondas, olí el aroma de palomitas de maíz con mantequilla. Palomitas que yo no podía comer porque tenían su nombre. Me senté en el borde de mi cama, la misma cama que había compartido con Ricardo durante 18 años, la misma donde lo sostuve cuando tosía sangre esa última noche, la misma donde lloré sola durante meses después de su muerte y miré mis manos. Manos de enfermera, manos que habían salvado vidas, que habían sostenido a bebés recién nacidos, que habían cerrado los ojos de los muertos, que habían trabajado sin descanso durante 37 años. Manos que temblaban ahora no de vejez, sino de algo que no podía nombrar todavía, algo entre la rabia y el despertar. Cerré los ojos y en ese silencio, en esa oscuridad de mi propio cuarto, algo dentro de mí comenzó a cambiar. No lo sabía, todavía no podía darle forma o nombre, pero sentí un desplazamiento como las placas tectónicas moviéndose bajo la superficie antes de un terremoto. Porque aquí está la verdad que nadie te dice sobre el envejecimiento. No es la edad lo que te hace invisible. Es el momento en que permites que otros decidan que ya no importas. Y yo había permitido demasiado. 3 días después regresé de otro turno en el hospital. Esta vez solo 12 horas, pero habían sido 12 horas brutales. Una niña de 9 años con quemaduras de 3er grado en el 70% de su cuerpo, su madre había dejado una olla de agua hirviendo en el borde de la estufa. Un anciano que murió de un infarto mientras yo sostenía su mano porque su familia no había llegado a tiempo y nadie debería morir solo. Un accidente de tráfico en la autopista norte con 4 víctimas, 2 de ellas niños. Volví a casa queriendo solo una ducha caliente, una taza de agua de panela con queso y silencio. Ese tipo de silencio que cura, no el que hiere. Entré al baño, mi baño, el único que había en la casa cuando la compré, el que había remodelado hace 5 años, vendiendo mi colección de monedas antiguas que mi padre me había dejado y ahí estaban, más etiquetas amarillas. En el champú de sábila que compraba en el Éxito, en el jabón Dove, en la crema dental Colgate, en el desodorante. En mi cepillo de dientes Noese no tenía etiqueta, era lo último que me quedaba sin marcar como un recordatorio burlón de que todavía existía. Hasta en el papel higiénico. El papel higiénico tenía una etiqueta amarilla con el nombre de Raquel. Salí del baño con las piernas débiles, fui directo a la cocina. Mis manos temblaban mientras abría los gabinetes uno por uno, como si estuviera descubriendo mi casa por primera vez. Las ollas tenían etiquetas, las sartenes, los vasos, los platos,
Mis platos de cerámica blanca que había comprado en el mercadillo de Usaquén hace 15 años cuando Vicente tenía 18 y acababa de entrar a estudiar ingeniería mecánica en la Universidad Nacional. Abrí el cajón de los cubiertos, los tenedores, los cuchillos, las cucharas, todo marcado con ese amarillo brillante y ese nombre escrito con marcador negro, Raquel. ¿Busca algo? La voz de Raquel sonó justo detrás de mí. No la había escuchado llegar. Me sobresalté casi dejando caer el tenedor que tenía en la mano, un tenedor con su nombre. Raquel, esto ya es demasiado. Mi voz salió más firme de lo que esperaba y algo en mi tono hizo que ella entrecerrara los ojos. Demasiado. Inclinó la cabeza con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Carla, solo estoy protegiendo mis cosas. Usted sabe cómo es. A veces las cosas se pierden, se confunden. Así todos sabemos qué es de quién. Es sentido común. Pero yo compré estas ollas. Mi voz subió a pesar de mí misma. Yo compré estos platos hace 20 años. Estos tenedores son de mi matrimonio. Ricardo y yo los recibimos como regalo de bodas. ¿Ah? Se encogió de hombros con una despreocupación estudiada. Entonces póngale su nombre también. Yo puse el mío en lo que es mío. Es justo, no igualdad. Algo en mí se rompió. No de la manera dramática que ves en las telenovelas, no con gritos o lágrimas. Fue más silencioso que eso, más definitivo. ¿Y qué compraste tú exactamente, Raquel? Las palabras salieron frías, precisas, como cuando tengo que dar un diagnóstico difícil en el hospital, sin emoción, solo hechos. Sus ojos se entrecerraron. Por primera vez desde que la conocí vi algo parecido a la inseguridad cruzar su rostro, pero desapareció rápidamente reemplazado por esa máscara de superioridad que llevaba tan bien. Cuidado con el tono suegrita. La palabra suegrita sonó como un insulto. Soy la esposa de su hijo. Merezco respeto. Respeto. Esa palabra retumbó en mi cabeza mientras ella se daba vuelta y volvía a la sala donde la televisión seguía encendida a todo volumen. Podía escuchar a Vicente reír por algo en la pantalla, ese sonido que antes me llenaba de alegría y ahora solo me producía algo amargo en la garganta. Esa noche Raquel cocinó. El olor invadió toda la casa. Mole poblano. Mi mole favorito, el que yo le había enseñado a hacer en esos primeros meses después de la boda, cuando todavía fingíamos ser una familia feliz, cuando ella todavía me llamaba suegra, con algo parecido al afecto cuando Vicente todavía me abrazaba y me decía: gracias por aceptar a Raquel. Mamá, sé que no es fácil compartir la casa. El aroma del chocolate amargo mezclado con los chiles, la canela, el comino flotaba por las escaleras hasta mi cuarto. Mi estómago rugía. No había cenado. En el hospital solo había tomado café negro una taza tras otra, quemándome la lengua, porque nunca tenía tiempo de dejarla enfriar. Pensé en bajar en servirme un poco. Era mole. Ella había usado mi receta, los ingredientes que yo compraba cada mes en el mercado de Palo Quemao, el molcajete que mi madre me regaló cuando me casé. Pero no lo hice. No podía. No después de las etiquetas, no después de entender que cada bocado que tomara de esa cocina sería una derrota más, una aceptación silenciosa de que en mi propia casa yo era una invitada, una carga, un estorbo. Me quedé en mi cuarto acostada en la cama
mirando el techo que conocía cada grieta, cada mancha de humedad que había intentado reparar durante años, pero nunca tenía suficiente dinero para hacer el trabajo completo. Y escuché. Sus voces llegaban claras desde la sala. No estaban susurrando. ¿Por qué habrían de hacerlo? Yo era invisible después de todo. Una presencia fantasmal en mi propia casa. Cuando vendamos el carro de tu mamá, podríamos juntar para el hotel en Cartagena. La voz de Raquel, ligera, casual, como si estuviera hablando del clima. Mi carro, el Chevrolet Spark rojo, que había comprado hace 5 años, el único lujo que me había permitido después de décadas de sacrificio. El carro que necesitaba para llegar al hospital, porque el transporte público a las 5 de la mañana era peligroso e irregular. Silencio. No sé si quiera venderlo. La voz de Vicente sonó débil, dubitativa. Ay, amor. El tono de Raquel se volvió meloso, persuasivo. Ese carro ya está viejo. Ella casi no lo usa, solo para ir al hospital y podría tomar bus. Nosotros lo necesitamos más, podríamos conseguir uno mejor más nuevo para los dos. No escuché qué respondió mi hijo. Solo escuché que no me defendió. No dijo, no, ese es el carro de mi mamá. No dijo, ella lo necesita para trabajar. No dijo, después de todo lo que ha hecho por mí, lo mínimo es que tenga su carro. No dijo nada, y ese silencio dolió más que cualquier palabra. A la mañana siguiente, bajé temprano. Tenía el día libre el primero en 2 semanas. Necesitaba hablar con Vicente a solas, sin ella, sin esa presencia que se había vuelto como humo tóxico en mi casa. Lo encontré en la cocina tomando café, de mi cafetera italiana que había comprado en un viaje a Bogotá cuando Vicente tenía 5 años antes de que todo se volviera difícil. Una cafetera que ahora noté con una punzada también tenía una etiqueta amarilla. Hijo, necesitamos hablar. Levantó la vista. Vi las ojeras más pronunciadas que antes. Se veía cansado, mayor de sus 33 años. Había ganado peso en los últimos meses, su cara más redonda, su panza, presionando contra la camiseta del Real Madrid que le regalé en su último cumpleaños. Mamá, si es por las etiquetas, no es solo por las etiquetas, Vicente. Me senté frente a él, mis manos sobre la mesa, intentando mantener la calma. Es por todo. Es por cómo me hablan, por cómo me tratan. Esta es mi casa. Lo sé. ¿Lo sabes? ¿De verdad? Respiré hondo tratando de controlar el temblor en mi voz. Porque no lo parece. Ustedes viven aquí. No pagan arriendo, no pagan servicios, no pagan el predial, ni el agua, ni la luz, ni el gas, ni el internet. Nada. Y ahora resulta que ni siquiera puedo usar mi propio jabón, mi propia comida, mis propias ollas, sin ver el nombre de tu esposa en todo. Se frotó la cara ese gesto de frustración que había heredado de su padre. Mamá Raquel es mi esposa. Tengo que apoyarla. Si no le gusta cómo ella maneja las cosas, tal vez... Se detuvo, pero yo sabía lo que iba a decir. Tal vez que Vicente... Tal vez deberías pensar en buscar tu propio lugar. El mundo se detuvo. El ruido del refrigerador, el canto de los pájaros afuera, el sonido distante del tráfico en la avenida Boyacá, todo desapareció. Solo quedó esa frase suspendida en el aire entre nosotros como humo venenoso. Mi propio lugar, repetí lentamente, asegurándome de haber escuchado correctamente. En mi casa. ¿Quieres que yo busque mi propio lugar? No lo digo con mala intención, se apresuró a decir, pero no me miraba a los ojos. Pero somos una pareja joven. Necesitamos nuestro espacio, privacidad.
No podemos estar siempre pensando si te molesta cómo organizamos la casa, cómo vivimos. Mi casa, Vicente. Mi casa. Ya sé que es tu casa legalmente, mamá. Su tono se volvió irritado defensivo. No tienes que repetirlo todo el tiempo como si no lo supiéramos. Pero también es donde vivo yo, donde vive mi esposa. Y francamente a veces siento que Raquel tiene razón. ¿Razón en qué? Eres muy anticuada. No entiendes cómo funcionan las familias modernas. Todo tiene que ser a tu manera bajo tus reglas. Mi casa, mi comida, mis cosas. Es agotador, mamá. Me levanté. Las piernas me temblaban, pero me mantuve firme. No dije nada más. ¿Qué podía decir mi hijo? El hijo que llevé en mi vientre durante 9 meses difíciles. El hijo que casi muere. 3 veces por asma. El hijo por el que vendí todo lo que tenía de valor. El hijo que me abrazaba y decía que yo era la mejor mamá del mundo. Ese hijo acababa de decirme que buscara otro lugar donde vivir, en mi propia casa. Subí a mi cuarto, cerré la puerta, me quedé ahí de pie un momento intentando respirar, intentando no derrumbarme. Luego fui al closet. Saqué una caja de cartón que no había abierto en años, una caja que guardaba en el rincón más alto detrás de mis uniformes de enfermera viejos. Adentro había fotos. Vicente de bebé tan pequeño que cabía en mis 2 manos. Vicente con 2 años con ese pelo rizado que después se volvió lacio. Vicente a los 5, su primera foto escolar, sonriendo con esos dientes de leche que se caían uno tras otro. Vicente a los 8, con su nebulizador en la mano, esos ojos enormes llenos de miedo cada vez que no podía respirar. Vicente a los 11, en la cama del hospital, después de la operación de emergencia, con tubos saliendo de su pecho, pero sonriendo porque había sobrevivido. Vicente en su graduación de bachillerato. Vicente en su primer día de universidad. Vicente el día que me presentó a Raquel hace 3 años, sus ojos brillando de una manera que no había visto desde que era niño. Mamá, ella es especial. La amo. Sé que la vas a amar también. Pasé los dedos por las fotografías todas un poco descoloridas por el tiempo, algunas con las esquinas dobladas de tanto mirarlas. Y por primera vez en años no sentí amor. Sentí algo más frío, más peligroso. Sentí claridad, porque mi hijo acababa de decirme que buscara otro lugar donde vivir, en la casa que yo compré con el dinero que gané, cuidando enfermos mientras él dormía tranquilo sabiendo que su mamá nunca lo dejaría caer. Volví a guardar las fotos, cerré la caja, la devolví al closet y por primera vez desde que Raquel puso esa primera etiqueta amarilla, supe exactamente qué hacer. Saqué mi celular, mis manos ya no temblaban. Busqué en Google abogado desalojo familiar Bogotá. Aparecieron varios nombres: licenciado Gustavo Parra, oficina en el centro histórico, especialista en derecho familiar y civil. Buenas reseñas, profesional directo, eficaz. Marqué el número antes de poder arrepentirme. Contestó una voz femenina joven profesional. Bufete Parra, buenos días. Buenos días. Mi voz sonaba firme. Sorprendentemente firme. Necesito una cita urgente. Quiero desalojar a alguien de mi propiedad. ¿Es inquilino? No. Hice una pausa. Es mi hijo. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Luego, con la misma profesionalidad, pero quizás con un toque más suave. Entiendo, señora. ¿Cuándo puede venir? Mañana, si es posible. Déjeme revisar.
Sí tenemos espacio a las 11 de la mañana. ¿Le funciona? Ahí estaré. Colgué. Me quedé sentada en el borde de la cama mirando el teléfono en mi mano, procesando lo que acababa de hacer. Había dado el primer paso. Esa noche bajé a cenar. Raquel y Vicente estaban en la sala, sus platos sobre la mesita de centro, más etiquetas amarillas, en los platos, por supuesto, viendo alguna serie de Netflix. ¿Todavía quieren que prepare algo?, pregunté desde la cocina, mi voz neutral casi amable. Se voltearon sorprendidos. Llevaba días apenas hablándoles, apenas saliendo de mi cuarto, excepto para ir al trabajo. Sí, lo que sea está bien, dijo Vicente, confundido por mi cambio de actitud. Perfecto, sonreí. Les preparo unos huevos revueltos con arepa, en un momento está. Los vi intercambiar miradas, esa comunicación silenciosa de las parejas. Raquel entrecerró los ojos sospechando algo, pero no dijo nada. Preparé la cena, puse la mesa, hasta lavé los platos cuando terminamos. Raquel intentó hablar conmigo mientras yo lavaba su tono falsamente casual. ¿Estás bien, Carla? Has estado muy callada últimamente. Muy bien, respondí sin voltear mis manos en el agua jabonosa. Solo pensé que tienen razón. He estado muy tensa. Perdón por eso. Me alegra que entiendas. Su voz adquirió ese tono de superioridad que conocía tan bien. Al final todos queremos lo mejor para la familia, ¿verdad? Claro que sí. Respondí mirándola directamente a los ojos por primera vez en días. Lo mejor para la familia. Subí a mi cuarto, cerré la puerta y, por primera vez en semanas, dormí profundo, sin pesadillas, sin ese nudo en el estómago, porque las guerras no las gana quien grita más fuerte, las gana quien golpea cuando el enemigo baja la guardia. Y mañana comenzaba mi guerra, una guerra que ellos ni siquiera sabían que ya habían perdido. El lunes amaneció gris sobre Bogotá con esa llovizna fina que moja sin que te des cuenta, la que se mete en los huesos y te hace sentir el frío más profundo. Pero yo no sentía frío, sentía algo completamente diferente: determinación. Me levanté a las 6 de la mañana como siempre. Me puse mi uniforme de enfermera, el pantalón azul marino, la chaqueta con mi nombre bordado, Carla Méndez, enfermera de emergencias, y me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada había envejecido en estos últimos 18 meses. Nuevas arrugas alrededor de los ojos, más canas, asomándose en las sienes a pesar de que me las teñía cada mes religiosamente. Pero había algo diferente en mis ojos esta mañana. Ya no era la mirada cansada, derrotada de los últimos meses. Era la mirada de una mujer que había tomado una decisión. Bajé las escaleras en silencio. Vicente y Raquel todavía dormían. Nunca se levantaban antes de las 10, y la casa estaba en ese silencio particular de la madrugada bogotana, interrumpido solo por el canto lejano de los pájaros y el sonido ocasional de un carro pasando por la calle. No desayuné. No podía comer nada de ese refrigerador lleno de etiquetas amarillas sin que se me revolviera el estómago. Salí de la casa a las 7 menos cuarto. Mi cita con el licenciado Parra era a las 11, pero primero tenía que ir al hospital. No para trabajar, había pedido el día libre, sino para hablar con Patricia. Encontré a Patricia en la sala de descanso del personal de enfermería tomando su café tinto de la mañana. Patricia Vargas, 58 años, enfermera desde hace 40, mi mejor amiga, desde que empecé a trabajar en el San Ignacio hace 25 años.
una mujer corpulenta, de risa fuerte y corazón más fuerte aún. Carla se levantó inmediatamente al verme. No trabajas hoy. ¿Qué pasó? Me senté frente a ella y por primera vez le conté todo. Las etiquetas amarillas, la conversación sobre vender mi carro, Vicente diciéndome que buscara mi propio lugar, Raquel actuando como si fuera la dueña de mi casa, los 18 meses de vivir como una extraña en mi propio hogar. Patricia escuchó en silencio su rostro pasando por varias expresiones: sorpresa, indignación, rabia. Cuando terminé, ella tomó mis manos sobre la mesa. Carla, ¿qué vas a hacer? Ya lo hice. Respiré hondo. Contraté un abogado. Voy a verlo hoy. Voy a sacarlos de mi casa. Esperaba que me dijera que estaba exagerando, que las familias tienen problemas, que debía intentar hablar más. Pero Patricia me conocía mejor que nadie. Bien, dijo con firmeza. Ya era hora. Esa muchacha es una víbora y tu hijo... Perdóname, Carla, pero tu hijo es un cobarde. Las palabras me dolieron porque eran verdad. Necesito que me hagas un favor. Saqué mi celular. ¿Tu primo todavía trabaja en contabilidad forense? Sí, ¿por qué? Porque encontré algo. Vicente tiene dinero entrando a su cuenta bancaria cada mes, mucho dinero, y no sé de dónde viene. Patricia entrecerró los ojos. Mándame lo que tengas, lo reviso hoy mismo. A las 11 en punto estaba sentada en una silla de cuero gastado frente al escritorio del licenciado Gustavo Parra. Su oficina estaba en un edificio colonial en La Candelaria, el centro histórico de Bogotá. Techos altos, paredes gruesas, esas ventanas enormes con marcos de madera que han visto pasar más de un siglo. El tipo de lugar que te hace sentir que la historia tiene peso, que las decisiones que tomas aquí importan. El licenciado Parra era un hombre de unos 50 años, con cabello gris perfectamente peinado hacia atrás, gafas de montura delgada y un traje que había visto mejores días, pero que todavía mantenía cierta elegancia. Tenía ese tipo de rostro que inspira confianza, arrugado por experiencia, no por edad, con ojos que te miraban directamente y te hacían sentir que realmente te escuchaba. Señora Méndez, dijo después de que su secretaria me hiciera pasar. Siéntese, por favor. ¿Café? ¿Agua de panela? Un café estaría bien. Preparó 2 tintos en una greca antigua que tenía en una mesita auxiliar. El aroma llenó la oficina mezclándose con el olor a papel viejo y madera pulida. Cuénteme todo, dijo entregándome la taza humeante. Sin apuros, tengo toda la mañana. Y le conté. Todo, desde el principio. Le conté sobre Ricardo, mi esposo, que murió hace 20 años, dejándome sola con un hijo de 13 años y deudas que tardé 5 años en pagar. Le conté sobre Vicente, su asma crónica, las noches en vela con el nebulizador, las carreras a urgencias, cuando no podía respirar, la operación de emergencia que casi me deja en bancarrota. Le conté sobre los 3 trabajos que tuve simultáneamente durante años: enfermera, de día limpiadora de pisos, de noche vendedora de empanadas los fines de semana. Le conté sobre la casa comprada en 2003%, 80 millones de pesos en el barrio Kennedy, cuando todavía estaba en desarrollo, pagada durante 15 años de sacrificio. Le conté sobre Raquel, que apareció en la vida de Vicente hace 3 años. Bella, encantadora al principio, diciéndome suegra, con una sonrisa, ayudándome en la cocina, haciéndome sentir que finalmente tendría la hija que nunca tuve.
Le conté sobre la boda pequeña hace 18 meses que pagué yo casi completa porque los padres de Raquel estaban pasando por dificultades económicas. Le conté sobre cómo poco a poco Raquel comenzó a cambiar. Las indirectas sobre que la casa era vieja, que el barrio no era lo suficientemente bueno, que sus amigas vivían en Chapinero o en el norte. Las sugerencias de que yo necesitaba modernizarme, dejar de ser tan controladora. Le conté sobre Vicente, que de alguna manera dejó de ser mi hijo y se convirtió en el esposo de Raquel, que dejó de trabajar 6 meses después de casarse porque su jefe era un idiota y nunca volvió a buscar empleo seriamente, que pasaba los días jugando PlayStation y viendo series mientras yo trabajaba turnos dobles. Le conté sobre las etiquetas amarillas. El licenciado Parra tomaba notas en un cuaderno de cuero, su pluma moviéndose con rapidez pero precisión. No me interrumpió ni una sola vez. Solo asentía ocasionalmente haciendo pequeños sonidos de comprensión. Cuando terminé él, se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo blanco del bolsillo de su saco. «Señora Carla», dijo finalmente su voz grave y calmada, «¿tiene usted pruebas de lo que me está contando? Las etiquetas todavía están ahí, puedo tomar fotos». «Eso sirve». «¿Algo más? Mensajes, emails, documentos». Dudé. «No sé si cuenta, pero encontré algo. El sábado cuando ellos salieron entré a su cuarto». «¿Y qué encontró?» Le conté lo que no le había contado a nadie todavía. Cómo había entrado al cuarto de Vicente, el cuarto que yo limpiaba cada semana porque ellos nunca lo hacían, y había visto el cajón del buró entreabierto. No iba a abrirlo, le dije al licenciado y era verdad. Pero vi algo brillar, las escrituras de mi casa. Las escrituras de su casa estaban en el cuarto de su hijo. Sí, las que yo guardaba en mi archivero personal bajo llave. No sé cómo las consiguieron. El licenciado Parra se inclinó hacia adelante, su expresión más seria. ¿Qué más había en ese cajón? ¿Un pagaré? Mi voz se quebró un poco, pero continué. Un préstamo que yo le hice a Vicente hace 3 años, 450 millones de pesos. Eso es bastante dinero. Lo sé. Cerré los ojos recordando. Él tenía un plan, un negocio de importación de repuestos de autos con un amigo. Iba a ser su gran oportunidad. Me dijo que me lo pagaría en 6 meses con intereses. Por eso lo hicimos ante notario, para que viera que hablaba en serio. Y el negocio nunca funcionó. El amigo desapareció con parte del dinero. Vicente nunca volvió a mencionar el préstamo. Y yo nunca le pregunté, porque era mi hijo, y una madre no cobra lo que da con amor. Pero es un documento legal, dijo el licenciado. Con ese pagaré notariado usted puede reclamar ese dinero. Con 3 años de intereses estaríamos hablando de 680 millones de pesos. Terminé la frase. Lo sé. Lo calculé el sábado en la noche. No podía dormir. Hay algo más que deba saber. Respiré hondo. Encontré estados de cuenta bancarios de una cuenta que no conocía, a nombre de Vicente, con depósitos regulares de 15 a 20 millones de pesos cada mes. ¿De dónde vienen esos depósitos? De una empresa llamada Facturación Internacional SAS. No la conozco. Vicente me dijo que no tiene trabajo. El licenciado Parra dejó su pluma y se recostó en su silla, los dedos entrelazados sobre su escritorio. Señora Carla, necesito que me consiga copias de todo eso.
Los estados de cuenta, pagaré cualquier documento relacionado con esa empresa. Porque si es lo que creo que es, ¿qué cree que es? Una empresa fantasma para lavar dinero o evadir impuestos. Y si su hijo está involucrado, está cometiendo un delito federal. El piso se movió bajo mis pies. Cárcel. Potencialmente sí. 5 a 10 años si la DIAN lo investiga y encuentra irregularidades. No quiero que vaya a la cárcel, dije rápidamente. Solo quiero mi casa de vuelta. Quiero que salgan. Quiero mi vida de vuelta. Entiendo. El licenciado tomó su pluma nuevamente. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Primero, el desalojo. Como es su propiedad y ellos no pagan renta ni tienen contrato, legalmente son ocupantes sin título. Puedo notificarlos de desalojo inmediato con 72 horas para evacuar. ¿Tan rápido? Sí, pero se va a poner feo, señora Carla. Su hijo va a reaccionar, su nuera también. ¿Está preparada para eso? Pensé en las etiquetas amarillas, en Vicente diciéndome que buscara mi propio lugar, en 18 meses de sentirme invisible en mi propia casa. Estoy preparada. Segundo, continuó el licenciado, el préstamo. Podemos demandar el pago inmediato de los 680 millones. Si no puede pagar, podemos embargar bienes. No tiene bienes, no tiene nada. Entonces queda como deuda legal, lo cual nos lleva al tercer punto, el dinero de la empresa fantasma. Si conseguimos esos estados de cuenta, puedo usar eso como evidencia de que tiene recursos ocultos. Y también, hizo una pausa, podemos usar esa información como palanca, para negociar. Si él coopera con el desalojo, nosotros no reportamos la actividad sospechosa a la DIAN. Si pelea, sacamos todo a la luz. No me gustaba la idea de amenazar a mi hijo, pero tampoco me gustaba vivir como una extraña en mi propia casa. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? Si ellos cooperan una semana, si pelean podría ser meses, tal vez un año. No tengo un año. Entonces tenemos que hacerlo de la manera rápida. Choque y pavor, como dicen, los confrontamos con todo de una vez, los abrumamos, les mostramos que no tienen salida. Y si eso no funciona, el licenciado Parra sacó varios documentos de una gaveta. Poder notarial, contrato de servicios legales, autorización para actuar en mi nombre. Necesito que firme aquí, aquí y aquí. Miré los papeles. Mi mano temblaba ligeramente sobre la pluma, una pluma Montblanc antigua que él me prestó, pesada y fría. Una vez que firme esto, dijo con suavidad, no hay vuelta atrás. Su hijo sabrá que lo está demandando, su nuera también. Las cosas van a cambiar, señora Carla, para siempre. Ya cambiaron, respondí. Hace tiempo. Solo que yo no quería verlo. Firmé. Mi nombre, Carla Méndez, viuda de Rentería, en cada página. La firma que había usado para tantas cosas a lo largo de mi vida, mi acta de matrimonio, el certificado de nacimiento de Vicente, las escrituras de la casa, el certificado de defunción de Ricardo, innumerables documentos del hospital. Ahora la estaba usando para demandar a mi propio hijo. Muy bien. El licenciado guardó los papeles en una carpeta manila. Voy a preparar todo hoy. Mañana puedo tener listas las notificaciones. ¿Cuándo quiere que las entreguemos? ¿Qué día es mañana? Martes. Entonces el sábado, cuando estén en casa tranquilos, desprevenidos. El sábado a las 10 de la mañana. Perfecto. Nos dimos la mano.
La del licenciado era firme, cálida, reconfortante. Señora Carla, una última cosa. ¿Está segura de esto? Porque una vez que bajemos este camino va a ser doloroso para todos. Pensé en Vicente cuando era niño, sus ojitos asustados cada vez que no podía respirar, sus manitas aferrándose a mí como si yo fuera su única salvación. Pensé en todas las noches que me quedé despierta junto a su cama, vigilando su respiración, rezando para que no tuviera otra crisis. Pensé en la mujer que fui fuerte, decidida, capaz de cualquier cosa por su hijo. Y pensé en la mujer que me había convertido invisible, silenciada, con etiquetas amarillas en mi propia comida. Estoy segura. Salí de la oficina del licenciado con una sensación extraña en el pecho. No era felicidad exactamente, tampoco tristeza. Era algo más parecido a liberación. Como cuando te quitas un zapato que te ha estado apretando todo el día y finalmente puedes respirar. Caminé por las calles empedradas de la Candelaria. Bogotá, en un lunes a mediodía, llena de estudiantes universitarios turistas tomando fotos de las casas coloniales, vendedores ambulantes ofreciendo arepas y empanadas. La vida continuaba indiferente a mi pequeña revolución personal. Me detuve en la iglesia de la Candelaria, esa iglesia antigua con sus paredes blancas y su altar dorado. No soy especialmente religiosa. Después de tantos años viendo morir gente en el hospital, la fe se vuelve complicada, pero algo me hizo entrar. El interior estaba fresco y silencioso, con esa paz particular de las iglesias viejas. Me senté en una de las bancas de madera dura e incómoda y miré el altar. No sé si me estás escuchando, susurré. Pero si lo estás haciendo, dame fuerzas, porque lo que estoy a punto de hacer va a romper mi familia y necesito saber que es lo correcto. No hubo respuesta. No esperaba que la hubiera, pero algo en el silencio me calmó. Mi celular vibró. Patricia. Carla, necesito que vengas al hospital. Ya. ¿Qué pasó? Mi primo revisó esos estados de cuenta que le mandaste. Tienes que ver esto. Tomé un taxi, un gasto que normalmente evitaba, pero hoy no tenía energía para el Transmilenio, y llegué al hospital en 20 minutos. Patricia me esperaba en la cafetería con su primo Javier, un hombre delgado de unos 40 años con gafas gruesas y expresión seria. Señora Carla, dijo sin preámbulos, su hijo está en problemas serios. Puso una laptop sobre la mesa y me mostró una hoja de cálculo llena de números. Esta empresa Facturación Internacional SAS es una empresa de fachada. Se dedica a emitir facturas falsas para que otras empresas puedan deducir gastos que no son reales. Es evasión fiscal, es fraude. Pero Vicente lo sabe. Señora, él firma las facturas, tiene una cuenta donde recibe el dinero. No puede decir que no sabía. Legalmente él es cómplice. Si la DIAN hace una auditoría y encuentra esto, su hijo puede ir a prisión por 5 a 10 años. El mundo se detuvo otra vez. ¿Estás seguro? Completamente. Mire. Señaló la pantalla. Estos depósitos aquí cada 15 días por montos que varían entre 15 y 25 millones. Vienen de cuentas en Panamá. Eso es otra bandera roja. Lavado de dinero internacional. Patricia tomó mi mano. Carla, esto es grave. ¿Qué hago? Las palabras salieron pequeñas, asustadas. Usted no hace nada, dijo Javier. Usted no tiene responsabilidad en esto, pero su hijo, él necesita un abogado. Ya. Tiene uno, yo contraté uno.
No, Javier negó con la cabeza. Ese es su abogado para el desalojo. Su hijo necesita un abogado penalista, especializado en delitos fiscales. Pero si yo le digo, él va a saber que estuve investigando. Va a saber que su madre intentó salvarlo, interrumpió Patricia. Otra vez, como siempre. Esa tarde caminé durante horas por las calles de Bogotá. No tenía turno en el hospital. No tenía que estar en ningún lugar. Por primera vez en años tenía tiempo para pensar. Subí hasta Monserrate, ese cerro que domina la ciudad en el teleférico. Desde arriba Bogotá se veía pequeña, manejable. Millones de personas viviendo sus vidas, cada uno con sus propios problemas, sus propias batallas. ¿Cuántos de ellos estaban lidiando con hijos malagradecidos? ¿Cuántos se sentían invisibles en sus propias casas? ¿Cuántos habían descubierto que las personas que más amaban los estaban usando? Compré un chocolate caliente de una vendedora en la cima y me senté en un banco de piedra mirando la ciudad extenderse bajo la neblina. Tenía una decisión que tomar. Podía decirle a Vicente sobre el dinero ilegal, advertirle, darle la oportunidad de arreglarlo antes de que fuera demasiado tarde, salvarlos otra vez como había hecho toda su vida. O podía no decir nada, dejar que las consecuencias de sus acciones lo alcanzaran naturalmente. Usar esa información como palanca, como había sugerido el licenciado Parra, para sacarlo de mi casa sin violencia. ¿Qué tipo de madre era si dejaba que su hijo cavara su propia tumba? Pero, ¿qué tipo de madre era si seguía permitiendo que la pisotearan? Mi teléfono sonó. Vicente. Miré la pantalla durante 3 tonos antes de contestar. Mamá, ¿dónde estás? No viniste a casa después del trabajo. Estoy fuera. Tenía algunas cosas que hacer. Ah, bueno. Raquel hizo sancocho. ¿Vas a venir a cenar? Sancocho. Mi receta. Con mis ingredientes, probablemente con etiquetas. No tengo hambre. Mamá. Su voz se suavizó y por un momento sonó como el Vicente que yo conocía. Sé que las cosas han estado tensas. Raquel y yo hablamos. Tal vez nos pasamos con las etiquetas. Podemos hablar cuando llegues. Demasiado poco, demasiado tarde. Llegaré tarde. No me esperen. Colgué antes de que pudiera responder. Llegué a casa a las 9 de la noche. La casa estaba silenciosa. Vicente y Raquel ya estaban en su cuarto. Podía escuchar el sonido amortiguado de su televisor. Fui directo a mi cuarto, cerré la puerta con llave y saqué mi laptop. Durante las siguientes 3 horas organicé todo metódicamente. Creé una carpeta. Evidencia legal, Vicente y Raquel. Subcarpetas asterisco. Etiquetas. Fotos de todo lo marcado en la casa asterisco. Documentos financieros, estados de cuenta. Información sobre facturación internacional, SAS. Pagaré el préstamo de 450 millones. Escrituras, fotos de las escrituras de mi casa encontradas en su cuarto. Mensajes, tendría que conseguir prueba de las conversaciones sobre vender mi carro. Todo respaldado en 3 lugares, mi computadora, una memoria USB y la nube. A la medianoche tenía un archivo completo. Evidencia suficiente no solo para desalojarlos, sino para destruirlos legalmente si decidía hacerlo. El poder es una cosa extraña. Durante 18 meses no había tenido ninguno. Ahora con estos archivos tenía todo el poder. La pregunta era, ¿qué iba a hacer con él? El miércoles amaneció soleado, un raro día sin lluvia en Bogotá.
Me levanté temprano, me vestí con mi uniforme de enfermera y antes de bajar a desayunar, hice algo que no había hecho en meses. Me miré realmente en el espejo. 65 años, cabello más gris que negro, arrugas profundas alrededor de los ojos y la boca, manos con manchas de edad y cicatrices de décadas de trabajo hospitalario. Un cuerpo que había dado a luz, que había trabajado sin descanso, que había aguantado. Pero también vi algo más. Vi a una mujer que había sobrevivido a la muerte de su esposo, que había criado un hijo sola, que había salvado literalmente cientos de vidas en su carrera, que había comprado una casa con sus propias manos peso por peso. Esa soy yo, susurré a mi reflejo. No lo que ellos dicen que soy, no la molestia, no el estorbo, no la suegra amargada. Soy Carla Méndez y esta es mi casa. Bajé las escaleras con la cabeza en alto. En la cocina Raquel estaba preparando café mi café en mi cafetera que todavía tenía su etiqueta amarilla. Buenos días, dije con una sonrisa. Ella se volteó sorprendida. Buenos días, Carla. ¿Sabes qué? Dije casualmente abriendo el refrigerador y sacando el queso campesino con su etiqueta amarilla. He estado pensando en las etiquetas. ¿Sí? Su tono era cauteloso. Sí, tienes razón. Es bueno saber qué es de quién. Tomé un cuchillo y corté un pedazo generoso del queso. Así que voy a empezar a poner mis propias etiquetas en todo lo que es mío. Ah, bueno, está bien. Empezando por la casa, continué mi voz todavía ligera conversacional. Voy a poner una etiqueta grande en la puerta principal. Esta casa es de Carla Méndez. ¿Te parece? Su rostro cambió. No tienes que ser sarcástica. No estoy siendo sarcástica. Estoy siendo clara, como tú. Mordí el queso directamente sin arepa sin plato, solo para ver su reacción. Claridad. Eso es lo que querías, ¿no? No sé qué te pasa últimamente, murmuró volviendo a su café. Lo que me pasa, dije dejando el queso sobre la mesa sin plato deliberadamente, es que finalmente entendí algo. En mi propia casa yo pongo las reglas, no tú. Salí antes de que pudiera responder. El jueves ocurrió algo que rompió el último hilo de paciencia que me quedaba. Llegué a casa después de un turno de 12 horas, una niña con apendicitis, 2 víctimas de accidente de moto, un señor con infarto que no sobrevivió y fui directo al refrigerador. Necesitaba comer algo, lo que fuera. Abrí el refrigerador, vacío. Mi lado del refrigerador donde había puesto mis cosas sin etiquetar esa mañana, pan integral jamón, jugo de naranja yogur estaba completamente vacío. ¿Qué? Miré el bote de basura. Ahí en una bolsa negra transparente estaban todas mis cosas, la comida que había comprado esa mañana, tirada como basura. ¿Buscas algo? La voz de Raquel desde la puerta. Me volteé lentamente, muy lentamente. ¿Tiraste mi comida? Estaba echada a perder, se encogió de hombros. Olía raro. No quería que contaminara mi refrigerador. Compré eso esta mañana, Raquel, hace menos de 12 horas. Pues yo la olí y estaba mala. Su tono era desafiante ahora, viendo que yo no iba a dejarlo pasar. Además, Carla, ya te dije, si quieres guardar comida, compra tu propio refrigerador, como hice yo. Miré la bolsa de basura. 200,000 pesos de comida, una semana de alimentación, tirada como si no fuera nada. Y algo en mí se rompió. No fue dramático. No grité, no lloré, fue más silencioso que eso, más definitivo.
Fue el momento exacto en que decidí que no habría más advertencias, no más oportunidades, no más vamos a hablar. El sábado, cuando el licenciado Parra llegara con los papeles de desalojo, yo estaría lista. Y esta vez no habría vuelta atrás. El viernes, mientras Vicente y Raquel salían a ver apartamentos, otra mentira, probablemente iban al centro comercial. Hice algo que había estado posponiendo. Limpié. No la limpieza normal. Una limpieza profunda, catártica. Empecé por el baño. Arranqué cada etiqueta amarilla, una por una. El champú, el jabón, la crema dental, el papel higiénico. Las arranqué todas y las tiré a una bolsa. Después la cocina, las ollas, las sartenes, los platos, los vasos, los cubiertos. Cada etiqueta una por una arrancada hecha bola tirada. Mi refrigerador, el queso, los tomates, todo. Arranqué cada maldita etiqueta amarilla y luego hice algo más. Abrí el refrigerador nuevo de Raquel, el Samsung brillante que había comprado para marcar su territorio, y vacié todo su contenido en la basura, todo, el pollo, la carne, el queso mozzarella caro, los yogures griegos, las frutas orgánicas, los jugos importados, las salsas gourmet, todo. Ahora tú sabes cómo se siente, susurré mientras tiraba su comida en la misma bolsa donde ella había tirado la mía el día anterior. Después subí a mi cuarto y empaqué una maleta. Ropa para una semana, documentos importantes, las fotografías de Vicente niño, mi joyero con las pocas piezas que me quedaban, todo lo que no quería que ellos tocaran cuando las cosas se pusieran feas, porque se iban a poner feas. El sábado, mañana. Esa noche preparé la cena. Ajiaco bogotano, el plato que hacía Ricardo en nuestros aniversarios, el que le gustaba a Vicente desde que era niño, con papas de todos los colores criolla, pastusa, sabanera, pollo criollo, mazorca, guascas, alcaparras, crema de leche, aguacate. Tardé 3 horas en prepararlo haciéndolo perfecto. Cuando Vicente y Raquel llegaron, olieron la comida y se miraron con sospecha. ¿Qué celebramos?, preguntó Vicente confundido. Nada, sonreí. Solo pensé que hacía tiempo que no cocinaba algo especial. Siéntense. Serví 3 platos generosos. Puse la mesa con mantel blanco, servilletas de tela, las velas que guardaba para ocasiones especiales. Mamá, ¿estás bien? Vicente me miraba con preocupación. Has estado actuando raro esta semana. Estoy perfectamente bien, hijo. Le pasé el aguacate. Solo decidí que ya no tiene sentido estar enojada, la vida es muy corta. Comimos en un silencio casi cómodo. El ajiaco estaba perfecto, el mejor que había hecho en años. Vicente repitió 2 veces. Hasta Raquel comió sin quejas, aunque no dijo nada sobre el sabor. Después de la cena, lavé los platos mientras ellos veían televisión. Vicente vino a la cocina con su plato. Mamá, gracias por la cena. Estaba deliciosa, como antes. De nada, hijo. Y siento lo de las etiquetas. Y lo que dije el otro día, sobre que buscaras tu propio lugar. No lo decía en serio, estaba estresado. Tú sabes que esta siempre es tu casa. Miré a mi hijo. 33 años, más alto que yo ahora, más pesado, con canas empezando a aparecer en sus sienes. Ya no el niño delgado con asma que no podía subir escaleras sin perder el aliento. Lo sé, dije suavemente. Y lo decía en serio. Esta era mi casa, siempre lo había sido. Te quiero, mamá.
Yo también te quiero, Vicente. Y era verdad, a pesar de todo, a pesar de las etiquetas y las palabras hirientes y los 18 meses de dolor. Todavía lo amaba. Pero amar a alguien no significa dejar que te destruyan. El sábado amaneció con cielo despejado, un sol brillante que entraba por mi ventana como si fuera un día normal. Pero no lo era. Me levanté a las 6. Me duché. Me vestí con mis mejores ropas, no el uniforme de enfermera, sino un pantalón negro de vestir, una blusa blanca, zapatos cerrados. Me arreglé el cabello, me puse un poco de labial. Me miré en el espejo, no como una enfermera cansada, no como una madre derrotada, sino como Carla Méndez, dueña de esta casa mujer que había sobrevivido a más que esto. Bajé a las 7 y preparé desayuno: huevos pericos con tomate y cebolla, arepas de maíz, chocolate caliente, jugo de naranja. Vicente bajó a las 8, restregándose los ojos sorprendido de ver la mesa puesta. ¿Qué es esto? Desayuno. Siéntate. Mamá, ¿qué está pasando? Llevas toda la semana actuando extraño. Nada está pasando. Solo quiero desayunar con mi hijo. Es tan raro. Raquel bajó a las 8:30 en su bata de seda rosa, el cabello revuelto. Se sentó sin decir nada, mirándome con sospecha. Comimos. Hablamos de cosas sin importancia: el clima, las noticias, el tráfico en Bogotá, como una familia normal en un sábado normal. A las 9:45 mi teléfono sonó. Licenciado Parra. Señora Carla, estamos en camino. Llegamos en 10 minutos. Perfecto. Colgué. Vicente me miraba. ¿Quién era? Nadie importante. Sonreí. Estoy esperando una visita. Van a venir en unos minutos. ¿Una visita? ¿Un sábado? Sí, algo que tengo que resolver. Raquel y Vicente intercambiaron miradas. A las 10 en punto exactas sonó el timbre. Me levanté, lisa mi blusa, respiré hondo. Voy a abrir. Y fui a la puerta sabiendo que cuando la abriera todo cambiaría. Para siempre. Abrí la puerta. Ahí estaba el licenciado Gustavo Parra, impecable, en su traje gris oscuro con un maletín de cuero en una mano. A su lado un hombre más joven, tal vez 30 años, con gafas y una carpeta gruesa bajo el brazo. El notificador. Buenos días, señora Carla, dijo el licenciado con voz clara y profesional. Buenos días, licenciado. Pasen, por favor. Los dejé entrar. Podía sentir la tensión en mi pecho, mi corazón latiendo como tambor, pero mis manos estaban firmes. Después de una semana de preparación, después de 37 años de ser enfermera, en situaciones de vida o muerte, sabía cómo mantener la calma cuando todo se desmoronaba. Vicente salió de la cocina con una taza de café en la mano, el rostro confundido. «Mamá, ¿quiénes son estas personas?». El licenciado Parra se adelantó, su voz resonando en el pequeño recibidor de mi casa. «Buenos días, soy el licenciado Gustavo Parra, abogado litigante especializado en derecho civil y familiar. Vengo a notificar formalmente al señor Vicente Méndez Rentería y a la señora Raquel Salazar de Méndez sobre una demanda legal interpuesta por la señora Carla Méndez, viuda, de Rentería, propietaria de esta propiedad». El silencio que siguió fue absoluto. Vicente dejó caer la taza. Se hizo añicos en el piso de baldosa el café negro, esparciéndose como sangre sobre la cerámica blanca. Raquel apareció de la cocina todavía en su bata de seda, el rostro sin maquillaje, los ojos entrecerrados. «¿Demanda? ¿De qué hablan?». El notificador.
El hombre joven con gafas abrió su carpeta con movimientos precisos mecánicos. Sacó varios documentos engrapados oficiales con sellos y firmas. Señor Vicente Méndez Rentería, leyó con voz monótona profesional. Queda formalmente notificado de lo siguiente. Hizo una pausa, miró directamente a mi hijo. 1. Desalojo inmediato de la propiedad ubicada en calle 68. Sur número 45-23, Barrio Kennedy, Bogotá, Colombia. Tiene 72 horas desde este momento, las 10 de la mañana del sábado 25 de enero, para evacuar completamente las instalaciones con todas sus pertenencias. Que la voz de Vicente salió aguda, incrédula. Mamá, ¿qué es esto? Yo no respondí. Solo me quedé ahí de pie con la espalda contra la puerta cerrada, los brazos cruzados. El notificador continuó implacable. 2. Demanda por incumplimiento de pago de préstamo documentado. Ante notario público, folio número 2847, Notaría Quinta de Bogotá, fechado el 15 de marzo de 2022. Monto original, 450 millones de pesos. Con intereses acumulados durante 34 meses a la tasa legal del 6% anual, el monto total adeudado asciende a 682 millones de pesos. 680. Raquel repitió el número como si fuera un idioma extranjero. 3. Demanda por daño moral, abuso psicológico y uso indebido de propiedad privada. Monto estimado de compensación 120 millones de pesos. 4. Orden de congelamiento preventivo de cuentas bancarias a nombre del demandado Vicente Méndez Rentería, pendiente de investigación sobre origen de fondos provenientes de la empresa Facturación Internacional SAS, sospechosa de actividades de evasión fiscal y posible lavado de activos. Vicente se puso pálido. No el tipo de palidez normal, sino ese color gris ceniciento que he visto 1000 veces en el hospital, el color que precede al colapso. Se tambaleó hacia atrás agarrándose del marco de la puerta. Mamá, su voz apenas audible. Mamá, ¿qué hiciste? Finalmente hablé. Mi voz salió más fría de lo que pretendía, pero también más firme. Hice lo que tenía que hacer Vicente, lo que debía haber hecho hace meses. Esto es una locura. Raquel arrebató los papeles de las manos del notificador. Sus ojos escaneaban frenéticamente las páginas como si buscara un error, una salida. No puedes demandarnos, somos tu familia. Familia. Repetí la palabra lentamente, dejándola flotar en el aire como humo tóxico. Familia que me puso etiquetas amarillas en mi propia comida. Familia que planeaba venderme mi casa sin mi conocimiento. Familia que tiró 200,000 pesos de mi comida a la basura. Familia que me dijo que buscara otro lugar donde vivir. Hice una pausa. En mi propia casa. Mamá, espera. Vicente dio un paso hacia mí, las manos extendidas en súplica. Podemos hablar de esto. No tienes que hacer esto, por favor. Ya no hay nada de qué hablar, Vicente. Mi voz no temblaba. Después de una semana de preparación, después de 18 meses de humillación, después de 37 años salvando vidas, mientras aguantaba dolor sabía cómo mantenerme firme. Tuviste 18 meses para hablar. Tuviste 1000 oportunidades para tratarme con respeto, con dignidad. Elegiste no hacerlo. El licenciado Parra habló nuevamente, su voz calmada, pero con un filo de acero.
Señora Raquel, señor Vicente, deben entender que la señora Carla no tomó esta decisión a la ligera. Tenemos documentación extensa. Sacó de su maletín una carpeta gruesa. La abrió sobre la mesa de centro, esparciendo fotografías como cartas de póker. Fotos de las etiquetas amarillas, en el champú, en el papel higiénico, en los tenedores, en mi propia comida, fotos de los estados de cuenta bancarios, los depósitos regulares de facturación internacional SAS, una copia del pagaré notariado, mi firma, la firma de Vicente. 450 millones de pesos que nunca me había pagado. Y finalmente, algo que hizo que Raquel retrocediera como si la hubieran golpeado impresiones de mensajes de WhatsApp. Raquel: ya hablé con el de la inmobiliaria. Esta casa vale 850 millones. Vicente: es mucho amor. Raquel: por eso mismo, tu mamá ya está vieja. Cuando se muera, ¿a quién le deja la casa Vicente? A mí. Soy hijo único. Raquel: ¿por qué esperar? Convéncela de vender. ¿De dónde sacaste esos mensajes? La voz de Raquel era un siseo. No importa de dónde, respondió el licenciado. Lo que importa es que son reales, fechados, y constituyen evidencia de conspiración para defraudar a un adulto mayor. No es fraude, gritó Raquel. Estábamos planeando nuestro futuro. Planeando su futuro, dije con voz tan baja que casi era un susurro, con mi casa, con mi dinero, sin mi consentimiento, mientras me hacían sentir que yo era el problema. El timbre sonó otra vez. Todos nos volteamos. Esos deben ser los padres de Raquel, dijo el licenciado consultando su reloj. Les envié copia de la notificación también. Como están involucrados en la presión ejercida sobre la señora Carla para que abandonara su propiedad. Raquel corrió a la puerta. Entró su padre, don Sebastián Salazar, ese hombre corpulento, con bigote de morsa y voz de trueno, seguido por su esposa, doña Rosa Delgada, como un alambre, con el cabello teñido de rubio artificial. ¿Qué demonios está pasando aquí?, bramó don Sebastián. Recibimos unos papeles diciendo que están demandando a mi hija. No estoy demandando a su hija, aclaré. Estoy demandando a mi hijo y requiriendo que ambos desalojen mi propiedad. Su hija está incluida porque es residente de hecho y participó activamente en el abuso. Abuso. Doña Rosa se llevó la mano al pecho dramáticamente. ¿Cómo se atreve? Mi hija ha sido una santa con usted. La ha cuidado, ha cocinado para usted. Su hija. Interrumpí mi voz subiendo por primera vez. Puso etiquetas con su nombre en mi comida, en mi jabón, en mi papel higiénico, en las ollas que compré hace 20 años, en los tenedores que recibí como regalo de bodas. Me trató como una invasora en mi propia casa. Eran solo etiquetas, murmuró Raquel. No es para tanto. No eran solo etiquetas. Las palabras salieron como un grito y todos dieron un paso atrás. Incluso yo me sorprendí por la fuerza de mi voz. Pero 3 décadas de guardar silencio, de ser razonable, de ser la buena suegra, la buena madre, explotaron en ese momento. Eran un mensaje, día tras día, etiqueta tras etiqueta, diciéndome que ya no pertenecía aquí, que en mi propia casa, comprada con mi sudor, con mi sangre, con turnos triples y noches sin dormir,
Yo era la intrusa. Eran una forma de borrarme, de hacerme invisible, hasta que fuera tan fácil empujarme afuera que ni siquiera me resistiría. El silencio, después de mi explosión, fue ensordecedor. Don Sebastián se aclaró la garganta intentando recuperar su postura de autoridad. Mire, señora Carla, todos estamos alterados, pero hay que ser razonables. Vicente es su hijo, su único hijo. ¿De verdad va a ponerlo en la calle? Él me dijo que yo buscara mi propio lugar, respondí. Parece justo que ahora él busque el suyo. Porque no podemos seguir viviendo así, Vicente finalmente explotó su voz rota desesperada. Todo en esta casa tiene que ser a tu manera, tus reglas, tu control, tú decides todo. Somos adultos, mamá. Raquel y yo necesitamos espacio para ser una pareja para tomar nuestras propias decisiones. ¿Espacio? Mi voz volvió a bajar peligrosamente calmada. Tenías toda la casa, 3 pisos, 2 baños, una cocina completa. El único espacio que te pedí que respetaras era mi dignidad, y no pudiste dármelo. Mamá, yo te amo. ¿Me amas? Lo miré directamente a los ojos. Vicente, dime, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que notaste que llegaba a casa después de 24 horas de turno y me ofreciste un vaso de agua? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, gracias mamá, por dejarnos vivir aquí sin pagar un peso? Silencio. ¿Sabes cuánto gano? Continué. 2.800.000 pesos al mes. Después de 37 años como enfermera de emergencias. ¿Sabes cuánto gasto en servicios de esta casa? 800.000. En comida para 3 personas, porque ustedes nunca compran mercado, 600.000. En gas, agua, internet, predial, otros 400.000. Me quedan 1.000.000 de pesos al mes para todo lo demás. Para mi ropa, para mi transporte, para mis medicamentos, porque sí tengo 65 años y tengo presión alta y colesterol alto y me duelen las rodillas de estar de pie 12 horas diarias. Vicente abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Y mientras tanto, mi voz se quebró solo un poco, pero lo controlé. Tú recibías entre 15 y 20 millones de pesos cada mes, de una empresa fantasma, dinero ilegal, y nunca, ni una sola vez, ofreciste ayudar con los gastos de la casa. ¿Dinero ilegal? Don Sebastián se volvió hacia Vicente. ¿De qué está hablando? El licenciado Parra tomó la palabra, su tono profesional clínico. El señor Vicente ha estado recibiendo depósitos regulares de una empresa llamada Facturación Internacional, SAS. Nuestro análisis indica que es una empresa de fachada que emite facturas falsas para permitir deducciones fiscales fraudulentas. En términos simples, evasión de impuestos y posible lavado de dinero. La cara de don Sebastián pasó de roja a púrpura. Vicente, ¿es esto cierto? Yo no sabía que era ilegal, Vicente tartamudeó. Un amigo me ofreció el trabajo. Solo tenía que firmar facturas. Me dijo que era legal, que solo era para optimizar impuestos de empresas grandes. Optimizar impuestos, repitió el licenciado con un toque de sarcasmo. Con depósitos que vienen de cuentas en Panamá, con una empresa que no tiene oficinas físicas, ni empleados registrados, ni actividad comercial real. Panamá. Raquel retrocedió como si físicamente quisiera alejarse de Vicente. Me dijiste que era un trabajo de consultoría.
Me dijiste que era legítimo. Lo es. Era. Yo pensé. Vicente se pasó las manos por el cabello tirando de él en desesperación. Dios mío, ¿puedo ir a la cárcel? Si la DIAN, la agencia tributaria, investiga y encuentra evidencia de participación consciente en fraude fiscal, el licenciado asintió. Sí, entre 5 y 10 años de prisión, más multas que podrían ascender a 3 o 4 veces el monto defraudado. Vicente se dejó caer en el sofá la cabeza entre las manos. Esto es culpa tuya. Raquel se volvió hacia mí con ojos llameantes. Tú lo investigaste, tú sacaste toda esta información sucia y ahora lo vas a destruir. Yo no lo destruí, respondí con calma mortal. Él se destruyó a sí mismo. Yo solo saqué a la luz lo que él estaba escondiendo. Eres su madre, gritó Raquel. Se supone que debes protegerlo. Lo protegí. Mi voz se elevó nuevamente. Lo protegí durante 33 años. Cuando tenía 5 años y casi se ahoga en una crisis de asma, pagué el hospital vendiendo mi coche. Cuando tenía 11 y necesitó cirugía de emergencia, vendí mis joyas, pedí préstamos, trabajé 3 empleos simultáneamente. Cuando tenía 18 y quiso estudiar ingeniería, pagué su universidad durante 5 años, aunque nunca se graduó porque no era lo suyo. Cuando tenía 30 y vino con un plan de negocio que necesitaba 450 millones de pesos, le di todos mis ahorros de 10 años. Caminé hacia Vicente, me arrodillé frente a él para que me mirara a los ojos. Te protegí tanto, mi amor, que nunca aprendiste a protegerte a ti mismo. Te salvé tantas veces que nunca aprendiste que las acciones tienen consecuencias. Te amé tanto que te impedí crecer. Lágrimas corrían por las mejillas de Vicente. Mamá, lo siento mucho. Lo sé. Toqué su rostro, ese rostro que conocía mejor que el mío propio. Y yo también lo siento, porque si hubiera sido una mejor madre, te habría dejado caer hace años, te habría enseñado a levantarte solo. Me levanté, me volví hacia el licenciado Parra. ¿Cuáles son las opciones? Legalmente tienen 72 horas para desalojar. Si no lo hacen voluntariamente, solicitaremos desalojo forzoso con asistencia policial. La demanda por el préstamo procederá independientemente. La investigación de la DIAN también puede proceder o no dependiendo de si se reporta la actividad sospechosa. ¿Qué quieres, mamá? Vicente me miraba con ojos rojos hinchados. ¿Qué tengo que hacer? Pensé cuidadosamente antes de responder. Había ensayado este momento durante días, pero ahora que estaba aquí, las palabras eran más difíciles de lo que imaginaba. Quiero que salgan de mi casa, los dos, esta semana. No tenemos a dónde ir, susurró Raquel. Tienen a sus padres, señalé a don Sebastián y doña Rosa. Tienen amigos, tienen opciones. Lo que no tienen es el derecho de quedarse aquí. ¿Y el dinero? Preguntó Vicente. Los 680 millones. ¿Cómo voy a pagarte eso? No lo sé, respondí honestamente. Pero firmaste un documento legal. Es tu responsabilidad. Pero si voy a la cárcel por lo de facturación internacional, entonces deberías haber pensado en eso antes de firmar facturas falsas por dinero. Sonó duro, era duro, pero era la verdad. El licenciado Parra carraspeó. Señor Vicente, señora Raquel, permítanme ser claro. La señora Carla tiene un caso sólido. Tiene evidencia documental, fotográfica, testimonial. Si esto va a juicio, ustedes perderán. Y perderán de manera muy pública, muy costosa y muy humillante.
Hizo una pausa dejando que eso se asentara. Sin embargo, la señora Carla no es vengativa. No quiere destruirlos, solo quiere recuperar su vida, su casa, su dignidad. Por eso estoy autorizado a ofrecer esto: desalojen voluntariamente dentro de 72 horas. Dejen la casa limpia sin daños. Y la señora Carla considerará, no garantiza no reportar la actividad sospechosa de facturación internacional a las autoridades fiscales. Estás chantajeándome. Vicente se puso de pie. No es chantaje, dijo el licenciado fríamente. Es una opción. La señora Carla tiene información sobre actividad criminal. Ella tiene el derecho legal de reportarla. Está eligiendo no hacerlo bajo ciertas condiciones. Eso no es chantaje, es misericordia. Vicente me miró. ¿Harías eso? ¿Me enviarías a la cárcel? No quiero que vayas a la cárcel, Vicente. Quiero que crezcas. Quiero que te hagas responsable de tu vida. Pero si tengo que elegir entre tu crecimiento y mi destrucción... Dejé la frase sin terminar. Raquel recogió su bolso del sofá. Sus manos temblaban. No puedo creer que estés haciendo esto, me dijo. Después de todo lo que... Se detuvo porque ambas sabíamos que no había un todo lo que de su parte. No había sacrificio, no había amor, solo había cálculo. Vámonos, Vicente, vamos a casa de mis papás. No, Vicente no se movió. No voy a ningún lado hasta que resolvamos esto. ¿Resolver qué? Raquel se volvió hacia él. Tu madre nos está echando a la calle, nos está amenazando con la cárcel. No hay nada que resolver. Es mi madre Raquel. Y yo soy tu esposa, o al menos lo era hasta que ella decidió destruir nuestro matrimonio. Yo no destruí nada, dije calmadamente. Ustedes lo hicieron solos. Yo solo dejé de sostener el castillo de naipes. Raquel me lanzó una mirada de puro odio. ¿Sabes qué? Tienes razón. Vicente nunca va a crecer mientras tú estés respirando sobre su cuello. Siempre vas a ser la mártir, la que sacrificó todo, la Santa Madre, que nunca hizo nada mal. Se volvió hacia Vicente. Te doy una opción, mi amor. O vienes conmigo, ahora dejamos este drama y encontramos la manera de salir adelante juntos. O te quedas aquí arrodillado ante tu madre y ves cómo se sale con la suya otra vez. Vicente miró entre Raquel y yo. Su rostro era un mapa de agonía. Raquel, no me hagas elegir. No te estoy haciendo elegir. Ella te está haciendo elegir. Yo solo te estoy diciendo que si eliges quedarte aquí, si no me defiendes ahora, si dejas que ella haga esto sin pelear, entonces no puedo seguir. No vine a casarme. El silencio se extendió. Podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared, el sonido distante del tráfico afuera. Mi propio corazón latiendo en mis oídos. Vicente finalmente habló, su voz apenas un susurro. Mi madre tiene razón, Raquel, en todo. Las etiquetas fueron crueles, no pagar renta fue abusivo, planear vender su casa. Dios mío, ¿en qué estábamos pensando? Estábamos pensando en nuestro futuro, respondió Raquel, pero su voz había perdido fuerza. No, tú estabas pensando en tu futuro. Yo solo estaba siguiendo porque era más fácil que enfrentarme a ti o enfrentarme a mí mismo. Vicente se volvió hacia mí. Mamá, necesito tiempo para pensar, para resolver esto. Me darías una semana, solo una semana, para buscar un lugar, para buscar un trabajo, para empezar a arreglar mi vida. Miré al licenciado Parra. Él asintió levemente. La decisión era mía. Una semana, dije finalmente. Pero bajo estas condiciones, nada de alcohol,
Buscas trabajo todos los días. Me pagas algo por estar aquí aunque sean 500,000 pesos. Y empiezas a ver a un terapeuta, porque tú y yo tenemos problemas más profundos que esta casa. Está bien, lo que digas. ¿Y el préstamo? Lo voy a pagar. No sé cómo, pero lo voy a pagar. Cada peso. Raquel soltó una risa amarga. Eres patético, ambos lo son. Caminó hacia la puerta, sus padres siguiéndola. En el umbral se volvió una última vez. Cuando te canses de ser su perrito faldero Vicente, cuando finalmente te des cuenta de que nunca vas a ser suficiente para ella, sin importar lo que hagas, no me llames. Ya tuve suficiente. Y se fue. La puerta se cerró tras ella con un golpe que resonó por toda la casa. Don Sebastián y doña Rosa se quedaron un momento mirando a Vicente con algo entre pena y desprecio antes de seguir a su hija. Estábamos solos, Vicente, yo y el licenciado Parra con su notificador. Señora Carla, dijo el licenciado, ¿quiere que proceda con los papeles de divorcio también, dado que la señora Raquel ha abandonado el domicilio conyugal? Vicente lo interrumpió. No, todavía no. Déjeme procesar esto primero. El licenciado asintió. Como guste. Voy a dejar los documentos originales aquí. Tienen 72 horas ahora modificadas a una semana por acuerdo verbal para el desalojo voluntario. El préstamo queda en pausa temporal pero no cancelado. Y respecto a facturación internacional, me miró. No reportaré nada, dije, siempre y cuando Vicente cierre esa cuenta inmediatamente y no acepte ni un peso más de esa empresa. Lo haré, prometió Vicente, hoy mismo. Después de que el licenciado y el notificador se fueron, la casa quedó en un silencio pesado denso. Vicente se sentó en el sofá, la cabeza entre las manos. Yo me quedé de pie junto a la ventana, mirando la calle donde Raquel acababa de desaparecer en el carro de sus padres. Mamá, si de verdad me habrías enviado a la cárcel, cerré los ojos. No lo sé, Vicente. Honestamente no lo sé. Esperemos nunca tener que averiguarlo. Lo siento. Por todo, por las etiquetas, por lo que dije, por el dinero, por todo. Lo sé. Alguna vez me vas a perdonar. Me volteé a mirarlo. Mi hijo, mi bebé, el niño que casi muere tantas veces. El adolescente tímido, el joven con sueños, el hombre que se había perdido en algún punto del camino. Ya te perdoné, Vicente, hace días, pero el perdón no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Significa que podemos empezar algo nuevo, algo diferente, algo más sano. ¿Qué va a pasar conmigo? No lo sé, pero por primera vez en tu vida vas a tener que descubrirlo tú solo, sin que yo te salve, sin que yo te rescate. Tengo miedo. Lo sé, yo también. Me senté junto a él en el sofá, pero dejando espacio entre nosotros. Pero el miedo es bueno a veces, te mantiene alerta, te hace pensar antes de actuar. Los siguientes días fueron extraños. Martes, Vicente se levantó a las 6 de la mañana, algo que no había hecho. En meses se duchó. Se vistió con ropa decente e imprimió 50 copias de su hoja de vida en un café internet. Lo vi salir con un folder bajo el brazo y algo en mi pecho se aflojó un poco. Miércoles, volvió con 3 entrevistas programadas. Una en una ferretería, otra en un almacén de repuestos de autos, otra en un call center. Jueves consiguió el trabajo en la ferretería. 2 millones de pesos al mes. No era mucho, pero era algo. Era un
comienzo. Viernes me entregó un sobre. Dentro había 1.000.000 de pesos en efectivo. Es para esta semana, dijo. 500.000 de renta como dijiste y 500.000 para ayudar con los servicios. Vicente, acabas de conseguir el trabajo, no te han pagado todavía. Pedí un adelanto y vendí mi PlayStation. Miré el sobre en mis manos, billetes arrugados probablemente contados y recontados varias veces. Gracias. Y esto también. Me entregó otro papel y... Era un plan de pagos escrito a mano en papel rayado. Puedo pagarte 3 millones al mes. Con eso en 19 años termino de pagar los 680 millones. Sé que es mucho tiempo, pero es lo mejor que puedo hacer. Miré el papel. Las matemáticas estaban correctas. 19 años. Vicente tendría 52 años cuando terminara de pagarme. Hijo, lo sé. Es mi responsabilidad. Así me enseñaste. Las deudas se pagan. El sábado, una semana después de la notificación, Vicente empacó sus cosas. No tenía mucho su ropa, algunos libros, su computadora vieja. La PlayStation la había vendido. La TV grande que había comprado con dinero de facturación internacional, decidió dejarla. No quiero nada de ese dinero sucio, dijo. Había encontrado un cuarto en el barrio La Perseverancia, una zona vieja pero segura del centro de Bogotá. 12 metros cuadrados, baño compartido, cocina común, 800.000 pesos al mes. No es gran cosa, Nenay admitió, pero es mío. Nadie me lo está regalando, nadie me lo está prestando, es mío. Lo ayudé a empacar. Fue extraño envolver sus cosas, doblar su ropa, como cuando se fue a la universidad hace tantos años, pero esta vez era diferente. Esta vez no iba a un dormitorio con todo pagado, iba al mundo real. A las 3 de la tarde llegó la camioneta de un amigo que había contratado por 100.000 pesos. Entre los dos cargaron las cajas. Vicente se quedó en la puerta mirando la casa donde había crecido, donde había vivido toda su vida, excepto esos 2 años de universidad que no terminó. Esta casa tiene tantos recuerdos, dijo suavemente. Todavía los tiene. Y siempre será tu hogar, Vicente, pero ahora bajo diferentes términos. Lo sé. Puedo visitarte todos los domingos, para almuerzo, si quieres. Quiero. Nos quedamos ahí madre e hijo con décadas de historia entre nosotros. Todo el amor, todo el dolor, todos los errores, todos los sacrificios. Vicente abrió sus brazos. Dudé solo un segundo antes de entrar en ellos. Nos abrazamos por primera vez en meses. No fue como los abrazos de cuando era niño, cuando él se aferraba a mí como si yo fuera su ancla. Este fue diferente, más equilibrado. 2 adultos reconociendo el dolor que se habían causado mutuamente, eligiendo seguir adelante de todos modos. Gracias, mamá. ¿Por qué? Por no rendirte conmigo, por amarme lo suficiente como para dejarme caer, por ser lo suficientemente fuerte para los dos cuando yo no podía serlo para mí mismo. Vicente, yo también tengo que agradecerte. ¿A mí? ¿Por qué? Por finalmente hacerme ver que ayudarte no siempre significa salvarte. A veces significa dejarte enfrentar tus propias consecuencias. Se separó, se limpió los ojos. Nos vemos el domingo, ¿verdad? A las 12. Haré ajiaco. Mi favorito. Lo sé. Subió a la camioneta. La vi alejarse por la calle 68, girando en la esquina, desapareciendo entre el tráfico bogotano de un sábado por la tarde. Me quedé en la puerta hasta que ya no pude ver la camioneta. Luego entré a mi casa. Mi casa.
vacía ahora, silenciosa, pero mía. Domingo, 6 meses después. Puse la mesa para 3 personas, mantel blanco, las servilletas de tela que guardaba para ocasiones especiales, velas, flores frescas de la plaza de mercado. El ajiaco burbujeaba en la estufa llenando la casa con ese aroma de hogar de domingo de familia. A las 12 en punto sonó el timbre. Abrí la puerta. Vicente estaba ahí con camisa limpia, el cabello cortado, la cara rasurada. Se veía bien. Cansado, trabajaba 6 días a la semana en la ferretería, pero bien. Como un hombre, no como un niño. Y con él, una mujer que no conocía. Mamá, ella es Laura. Laura Restrepo. La mujer era tal vez de 30 años, con el cabello recogido en una cola de caballo simple, vistiendo jeans y una blusa blanca. Llevaba una caja de cartón. Mucho gusto, señora Carla. Vicente habla mucho de usted. Su voz era cálida, genuina. Traje torta de 3 leches, la hago en mi panadería. ¿Tienes una panadería? Sí, señora. Panadería Rosita en el barrio La Perseverancia. Vicente viene cada mañana por su café. Así nos conocimos hace 3 meses. Sí, miré a mi hijo. Él sonrió una sonrisa real, no la sonrisa tensa y culpable que había tenido durante tanto tiempo. Quería que la conocieras, mamá. Ella es especial, es diferente. ¿Diferente cómo? Laura respondió por él con una honestidad directa que me gustó inmediatamente. Trabajo, señora. Construí mi negocio sola. No espero que nadie me resuelva la vida. Y no me interesan los hombres que buscan madres, sino los que buscan compañeras. Entiendo, dije, y era verdad. Entendía perfectamente. Los invité a pasar, almorzamos, hablamos. Laura contó sobre su panadería sus planes de abrir una segunda sucursal. Vicente habló sobre cómo lo habían promovido a supervisor en la ferretería, sobre las clases nocturnas de contabilidad que había empezado a tomar, sobre el terapeuta que veía cada semana. ¿Y Raquel? Pregunté finalmente. No porque me importara realmente, sino porque necesitaba saber que ese capítulo estaba cerrado. Firmó los papeles de divorcio el mes pasado, se casó con alguien más la semana pasada, un tipo mayor con dinero. Vicente se encogió de hombros. Le deseo lo mejor. Y por el tono de su voz, creo que lo decía en serio. Después del almuerzo, Laura y Vicente lavaron los platos juntos. Los vi desde la sala trabajando en equipo, riendo por algo que él dijo, ella salpicándolo con agua jabonosa. Y por primera vez en años, tal vez en décadas, sentí paz. No la falsa paz de pretender que todo estaba bien, sino la paz verdadera que viene después de la tormenta cuando los escombros están despejados y puedes ver qué quedó en pie. Esa noche, después de que Vicente y Laura se fueron, me senté en mi sala con una taza de agua de panela caliente. La casa estaba silenciosa, pero ya no era el silencio pesado de los meses con Raquel y Vicente. Era un silencio limpio, pacífico. Saqué mi viejo álbum de fotos. Pasé las páginas lentamente. Ricardo y yo en nuestra boda. Tan jóvenes, tan llenos de sueños. Vicente bebé. Vicente niño. Vicente con su nebulizador, con sus ojos grandes asustados. Vicente graduándose del colegio. Y luego fotos más recientes. En mi teléfono. Vicente en su primer día de trabajo en la ferretería. Vicente con Laura ambos sonriendo frente a la panadería.
Vicente hace 2 semanas entregándome un sobre con 3 millones de pesos, su pago mensual del préstamo puntual por 6ª vez consecutiva. Ya casi llegas, mi amor, susurré a la foto. Ya casi eres el hombre que sé que puedes ser. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Vicente. Gracias por el almuerzo, mamá. Laura dice que eres increíble. Tiene razón. Te amo, sonreí. Escribí de vuelta. Yo también te amo, hijo. Nos vemos el próximo domingo. Si estás leyendo esta historia y alguien te ha hecho sentir invisible en una casa que tú construiste, en una vida que tú creaste, quiero que sepas algo. No estás siendo dramática, no estás siendo egoísta, no estás siendo cruel, estás siendo humana. Y los humanos merecemos dignidad. El amor no significa aguantar abuso. El sacrificio no significa borrarte a ti misma. Ser madre, ser padre, ser hijo, ser esposo, ninguno de estos roles requiere que te conviertas en mártir. A veces amar a alguien significa dejarlos caer. Significa permitir que las consecuencias de sus acciones los alcancen. Significa poner límites incluso cuando duele, especialmente cuando duele. Y sí puede que pierdas gente en el proceso. Puede que tu familia se rompa. Puede que te llamen egoísta, amargada, cruel. Pero la alternativa a desaparecer poco a poco, etiqueta amarilla por etiqueta amarilla, hasta que ya no reconozcas a la mujer en el espejo, esa no es alternativa. Esa es rendición. Tengo 65 años. He trabajado 37 años salvando vidas y he aprendido algo fundamental. No puedes salvar a nadie que no quiere salvarse, ni siquiera a tu propio hijo, pero puedes salvarte a ti misma. Y a veces, salvarte a ti misma es exactamente lo que salva a todos los demás.